Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En realidad, a la persona que vamos a escuchar esta tarde, que va a ser la presentación de su libro, no necesita de mucha presentación. Juan Carlos Monedero, estoy seguro de que todas y todos los que estamos aquí le conocemos. Pero bueno, por dar algunas pistas, Juan Carlos es doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, fue uno de los fundadores de Podemos. Y bueno, además de escribir libros, como está más que claro, ¿no? Que para eso estamos aquí, para escuchar, para conocer su nuevo libro, pues también presenta programas televisivos y comunica y divulga sobre política. Sobre este libro, Juan Carlos dijo en una entrevista que tenemos que activar el relato alternativo y poner sobre la mesa muchos argumentos para rebatir el discurso único. Y esto hay que hacerlo no solo a nivel estatal, sino que hay que trasladar este proceso de impugnación del relato dominante a cada nivel, a cada barrio, a cada pueblo, a cada esquina, en definitiva. Los datos de cómo ha impactado el coronavirus aterrizando en Lanzarote acostumbran a ser siempre los mismos. Datos que hablan de la bajada del Producto Interior Bruto, de la caída del turismo, del desplome del tráfico de mercancías. Pero yo hoy quiero dar algunos datos reales, sobre todo de donde más conozco, que es de Tía. Quienes me conocen saben que soy concejal de Bienestar Social, Participación Ciudadana y demás en el municipio de Tía. Y bueno, allí los datos, el coronavirus o la pandemia la hemos vivido de otras maneras que no es precisamente viendo esos datos macroeconómicos, sino que hemos visto la realidad de cada vecina, de cada vecino, cómo lo estamos experimentando. Por dar algún dato, en el municipio de Tía somos 21 personas las que vivimos, es el motor, o el primer motor económico de la isla, ¿no? En cuanto a que es, es el hotel, diría, casi de Lanzarote, o el mayor de ellos. Y alguna gente que está por aquí, que nos ha acompañado en todo ese proceso, tenemos que dar las gracias a un grupo importante de voluntarias y voluntarios que han estado día tras día, que no ha habido confinamiento para ellos, sino que pasamos de trabajar 8 a 15 o 16 horas diarias. Nos gusta decir que no era lo que más nos gustaba hacer por nuestro ADN, sino que nosotros lo que queremos hacer sobre todo es intervención en la comunidad, construir ese escudo social de que llevamos mucho tiempo hablando y tan necesario, pero nos tocó pues llevar alimentos, llevar agua, llevar medicinas al que no tenía, que era mucho. Estamos hablando de que pasamos de 80 familias a las que habitualmente se atendía en el municipio a 520, muchísimas. Estamos hablando de 2000 y tantas personas que necesitaban que estuviéramos allí cada día en el banco de alimentos de la calle Bocaina. Desde el principio nos planteamos un departamento de bienestar social y familia bien distinto, pero bueno, nos tocó vivir estos efectos de la pandemia a nivel económico y social y nos frenó en ese proceso que estábamos teniendo en marcha, o poniendo en marcha, mejor dicho, que era trabajar sobre todo, olvidarnos un poco del modelo asistencial existente hasta entonces, durante muchos años, un sistema asistencial además que se había, o sea, hubieron momentos económicos que había que fortalecer sobre todo ese área de bienestar social y familia, y por el contrario, por poner un ejemplo, cuando llegamos a ese departamento, a esas áreas, habían 2 trabajos sociales, hoy decimos que tenemos 7 trabajos sociales, evaluando día a día, pero evaluando de verdad no solo las condiciones económicas que vive la gente, sino todas otras esas condiciones sociales que influyen también en el bienestar de las familias, ¿no? Hicimos muchas cosas con respecto a lo urgente, que era, por ejemplo, organizarnos como organización autorizada de reparto, que eran los bancos de alimentos. Inmediatamente, la verdad que creo que estuvimos bastante espabilados en ese sentido y conectamos con el Banco de Alimentos de Canarias y con el Banco de Alimentos Europeo, con lo cual pues, nos facilitó, todo hay que decirlo mucho, el poder suministrar todos esos alimentos y esas medicinas que la gente demandaba. Pero repito, no era lo que nosotros queríamos hacer en realidad. Eso hay que hacerlo porque es una urgencia y hay que hacerlo. Pero nosotros estábamos, desde que tuvimos la posibilidad, desde que la gente, vecinos, vecinas, pudieron asomarse a la puerta de su casa, inmediatamente hicimos llegar el mensaje que lo que pretendemos sobre todo es pues crear ese espacio y ese proyecto común, ¿no? En eso estábamos y en eso seguimos estando.
hemos puesto en marcha un montón de servicios, ¿no? La verdad, necesarios por la urgencia, digo, pero también porque lo teníamos planteado ya desde el inicio de nuestro estar allí. Se pusieron áreas de asesoramiento legal, de asesoramiento, acompañamiento psicológico a familias, porque entendíamos que era bastante necesitado. Se pusieron proyectos incluso formativos para mientras la gente estuviera en confinamiento pudieran tener alternativas en ese sentido. Y el otro día leían una entrevista que le hicieron a alguien y decía, derribaremos el capitalismo el día que hayamos construido otro edificio suficientemente sólido que logre hacer caer al de ahora, ¿no? Yo creo que en eso nos estamos centrando, como cada viernes. Yo no me voy a alargar mucho porque aquí el protagonista, aunque los protagonismos en esta organización afortunadamente son colectivos, bien es verdad que vinimos a escuchar a Juan Carlos Monedero, pero cada viernes nos reunimos, el equipo que trabaja, hemos tenido una suerte, yo lo dije desde el minuto 1, que tenemos un equipo de verdad increíble, un equipo profesional, gente entregada y comprometida y con conciencia de cuál es nuestra tarea en realidad. Digo que cada viernes nos reunimos para ir haciendo evaluación y hoy una frase de una compañera, la verdad es que me emociona, decía, estamos en buen camino, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, construir ese modelo que tanto anhelamos, pero sí es verdad, nos decía Isa, nuestra psicóloga decía, pero sí es verdad que un cierto vértigo nos produce porque estamos cambiando radicalmente ese proyecto. Ya hemos superado ese concepto de repartir el pescado y el pan, y no solo estamos repartiendo cañas, estamos construyendo cañas con todos los que y todas las que se están acercando a este proyecto, ¿no? Que fundamentalmente, pues muchos de ellos son usuarios y usuarias de los servicios, digo, por esta situación. Decía Juan Carlos Monedero, Walter Benjamin, y lo recoge Monedero en su libro, que la experiencia de nuestra generación es que el capitalismo no morirá de muerte natural. La figura del Estado al servicio de la gente, el papel de los poderes públicos centrado en proteger derechos sociales y la democratización desde la participación y la articulación social y de la toma de decisiones son algunos caminos que hay que tomar para conseguir derrotar el sistema de los poderosos que, aunque parezca tambaleante, sigue dominando con fuerza los discursos. Estar hoy en el Consejo de Ministras y Ministros no nos asegura el poder impugnar la correlación de fuerza, porque el capitalismo tiene dinámicas propias y estructuras paralelas. Aunque nos permita cambiar algunas cosas, no debemos perder la vista el objetivo del cambio, y el coronavirus vino para recordarnos esto. Aunque nuestro mensaje sigue hablando de protagonismos colectivos, como bien decía, esta tarde venimos a escuchar a Juan Carlos Monedero y bueno, y eso es a lo que hemos venido. Gracias. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar otra vez aquí con vosotras y con vosotros. Siempre es un lujo poder venir aquí a Lanzarote. Mirad, hay como 4 grandes ideas que atraviesan todo lo que yo he escrito y prácticamente también todo lo que yo he hecho. Y el haber hecho con urgencia este libro del paciente cero eras tú, que tiene mucho que ver con los trabajos anteriores, ¿no? Con ese nuevos disfraces del Leviatán, lo que hice sobre la transición, todo lo que he escrito de alguna manera tiene mucho que ver con esto de la pandemia, porque la pandemia, como muy bien dices, lo que ha hecho ha sido acelerar cosas que ya estaban ahí. A mí me daba un poco de rabia cuando empecé a ver, ¿no?, desde el confinamiento, que había gente que pensaba que después del encierro iba a venir no sé qué suerte de epifanía, de nacimiento, de algún tipo de evento que nos iba a transformar, y que de repente, por arte de magia, eso que hacíamos a las 8 en la península y aquí a las 7, de salir a aplaudir a la gente, nos iba a transformar profundamente. Y que, como decía la Constitución de Cádiz de 1812, que decía, los españoles serán buenos y benéficos. Lo puedes escribir, pero del dicho al hecho, como bien sabéis, hay mucho trecho. Y yo pensaba que había elementos que me hacían ser muy suspicaz frente
a esa idea de que íbamos a salir del confinamiento, ya digo, mejores, ¿no? Y tenía la sospecha de que no iba a ser así. ¿Sabéis que hace 4 días en Madrid la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha privatizado una parte de un hospital? Cuando todavía estamos ayer celebrando la ceremonia de los 30.000 fallecidos vinculados directamente con la privatización de la salud y la privatización de las residencias de los mayores. Claro, uno decía, no, como salimos a aplaudir a las 8, eso de alguna manera significa que ha habido una explosión de la conciencia y que, por tanto, todo lo que nosotros venimos defendiendo desde hace 6 años va a emerger de una manera mágica. Y decía, me da que no va a ser así. Y de repente me vi en la obligación de establecer algún tipo de análisis que nos dijera, no, lo que pase después va a tener mucho que ver con lo que seamos capaces de pelear ahora y después. Desde la perspectiva de que yo intuía que la posguerra iba a ser más dura que la guerra, de que la posguerra del COVID-19 va a ser mucho más desafiante que la guerra contra el COVID-19, incluido el confinamiento y de alguna manera esta suspensión de los trabajos y demás, ¿no? Y por tanto me vi en la obligación de hacer un libro portador de malas noticias. Yo siempre he repetido que ser optimista o pesimista de alguna manera es dar por escrito el futuro. Un pesimista toca las narices porque con su condición ceniza invita a la parálisis y porque piensa que el futuro está escrito. Y un optimista de alguna manera lo mismo. Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y la voluntad era no ser idiotas y establecer que es el corazón del libro, y en el fondo es el corazón de todos mis libros y es el corazón de la Fundación de Podemos, establecer que el futuro va a ser lo que nosotros peleemos por ese futuro, lo que hagamos. Claro, pero esto hay que analizarlo. Vinculado a esto, fijaos, hay 2 elementos más que para mí son muy relevantes. Uno es que estoy hasta las narices de la pérdida de alegría sin sentido. Es decir, que hagamos una manera de estar en el mundo donde perdamos la alegría. Porque yo estoy convencido de que la risa es revolucionaria. Estoy convencido de que la desobediencia que implica la risa frente a las jerarquías, frente a los que se creen importantes, frente a los que se creen que los han cagado Zeus, de alguna manera empodera a los sectores populares o a la gente que cree que hay que acabar con las desigualdades. Y al mismo tiempo, fijaos, otro elemento muy importante, que tengo la sensación que hemos ido perdiendo, tiene que ver con la compasión. Que la compasión es uno de los elementos de la gran familia de la izquierda. Cuando Robespierre escribe en el peto de los soldados de la Revolución Francesa la palabra libertad, igualdad y fraternidad, la palabra que entronca con las luchas históricas por la emancipación, que entronca con Espartaco, que entronca con Tomás Münzer de las revueltas campesinas, que entronca con todos los que han peleado, la idea nuestra profunda es la de fraternidad. Porque la fraternidad, fijaos, es empatía y coraje. No basta que tengas empatía y que te duelan los demás, sino que además tienes que tener el coraje de transformar esa empatía en actos, en acción colectiva, en resultados concretos. Porque si no, sí te puede doler el mundo, pero te vas a ver Netflix, ¿no? Y por tanto, no ayuda en nada a la transformación del mundo, ¿no? Entonces, fijaos, reivindicar la alegría y reivindicar la compasión, reivindicar la empatía, reivindicar la fraternidad, es una constante que nos ayuda a saber que estamos en el lado correcto de la historia, que es una expresión que me gusta recordar. Hegel, que era muy listo, pero no lo entendía ni su madre, un autor, yo como soy profesor me imagino a Hegel dando clase ahora, y los alumnos así como, ya está Hegel diciendo sus cosas raras, ¿no? Porque era un tipo bastante oscuro, ¿no? Y hermético, pero muy listo, ¿no? Yo creo que el corazón de la filosofía más emancipadora viene de Hegel. Es verdad que dice Marx que había que darle la vuelta. Cuando me pongo a escribir el libro, me acordaba de una frase de Hegel que dice que la lechuza de Minerva es la diosa de la sabiduría, ¿no? En la mitología. Él dice que la lechuza de Minerva alza el vuelo al atardecer, es decir,
Cuando las cosas pasan y hay distancia histórica es cuando entendemos los procesos. Pero claro, yo también estaba pensando en Marx, ¿no? Que decía Marx, los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, si nos pasamos ahí horas y horas muy inteligentes a hacer diagnósticos, pero no transformamos nada, no sé si somos útiles, ¿no? Bueno, pues os decía que Hegel, una de las cosas que dice que a mí siempre me fascinó, y siendo jovencito, era esa idea de que el espíritu se va desplegando. ¿Qué demonios significa esa frase? Significa que hay gente que empuja para que todos seamos más libres, más iguales y más fraternos. Esa idea de Hegel es la que luego va a expresar la Revolución Francesa y es la que expresa el nacimiento de Podemos. Queremos construir un país que sea más libre, que sea más igual y que sea más fraterno, ¿no? Que reunamos estas tres características. Y claro, cuando tú estás en el lado de la historia, en los procesos históricos, del lado de los que luchan por aumentar la libertad, la igualdad y la fraternidad, estás del lado correcto de la historia. Porque hay gente que se coloca en el lado de aumentar las desigualdades, en el lado de aumentar la pérdida de libertad del conjunto y que la fraternidad la pueden despachar diciendo que el amor propio es el comienzo del amor, o te van a decir que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, o te van a decir que si eres buena gente es que eres idiota, que es uno de los elementos que tienen que ver con lo que os decía antes de la alegría. Mirad, la gente más inteligente que conozco, la más inteligente, y he conocido a Habermas, he conocido a Anthony Giddens, he conocido, no sé, a la gente que pasa por ser las lumbreras del siglo XX. La gente inteligente de verdad que conozco son buenas personas. Y me da mucha rabia pensar que cuando tú te comportas como buena persona es que eres gilipollas. Hay gente que piensa o presupone que tú vas a hacer algo de determinada manera que implica que no le vas a hacer daño porque eres tonto. Cuando lo que estás haciéndolo es porque sabes que la manera correcta de estar en el mundo es no hacer daño. Y sabes que la manera correcta de estar en el mundo es desplegar ese espíritu, es decir, hacer que un mayor número de gente pueda ser más libre, más igual y más fraterna. Ayer decía, me acordaba que cuando yo trabajaba en el bar de mi padre, siempre cuando alguien decía, Juan Carlos, qué listo eres, el que empezaba a adularme era porque no quería pagar la ronda. ¿No? Era como para distraerme, ¿no? Dice, uy, ya aprendí que el que me adulaba se hacía el loco, ¿no? Claro, detrás de eso, fijaos, está la idea de que portar malas noticias no es bonito, no es bonito. Y una de las cosas que ha pasado a menudo a las fuerzas de esa gran familia de la izquierda es que parece que solamente sabemos portar malas noticias, que siempre tenemos que ser unos cenizos recordando lo mal que está todo y demás, ¿no? El otro día tuve una reunión con ecologistas y les decía, es muy fascinante toda la razón que tenéis, lo que habéis estudiado, que habéis profundizado en el deterioro medioambiental y en cambio, cómo no habéis sido capaces de generar una conciencia medioambiental y creo que tiene que ver porque vuestra conciencia os ha llevado a hacer un análisis apocalíptico. Y al final, como están mucho más leídos que el conjunto y saben a ciencia cierta de que ya hemos sobrepasado el umbral de retorno, ya hemos roto el planeta, son conscientes y ahora lo único que queda es mitigar daños, ellos están en una visión, ya digo, muy catastrofista que lo resume un dicho castellano que dice, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me pongo a dormir. Es decir, que de alguna manera ese discurso muy apocalíptico te invita pues a la parálisis, porque si no se puede hacer nada, pues dejémoslo, ¿no? Todos mis trabajos están signados por aquello que decía Gramsci, con una mirada que también recogía planteamientos de Maquiavelo, que decía Gramsci en un tiempo parecido a este, un tiempo terrible, los años 30 del siglo XX, con el auge de los fascismos, con la crisis económica del 29, con mucha condición tumultuosa en todos los países, y Gramsci decía que hay un pesimismo de la inteligencia, es decir, que cuando miramos a nuestro alrededor decimos, miércoles, está todo bastante feo, ¿no? Miércoles, ¿sabéis qué es de mierda, ¿no?
y la misericordia, la compasión, que no son valores cristianos, o sea, que son valores que pertenecen a lo que os decía de esa tradición de la gran familia de la izquierda que tiene que ver con la fraternidad, tiene más facilidades para conseguir lo que para mí es la posibilidad de transformar las cosas. Yo he hablado muchas veces de la ecuación de la transformación, que es doler, saber, querer. Doler, saber, querer, poder y hacer. Muchas veces he puesto... así estoy como más a lo Tom Cruise, ¿no? Como lecciones de elegancia. Mirad, lo he contado muchas veces. Siempre me fascinó que la historia de Espartaco, ¿no? Porque Espartaco, que es un hijo y nieto de esclavos, de repente lidera el levantamiento contra el ejército más poderoso de la época, que era el ejército romano. Un maldito esclavo, ¿no? ¿Y qué ocurrió ahí, no? Entonces, leyendo la novela Espartaco de Howard Fast, que es un tipo, fijaos, que ayudó a exiliados republicanos a comprar un edificio en Francia y convertirlo en un hospital para enfermos republicanos. Y que cuando la caza de brujas de McCarthy, en los 50, alguien le denunció y entonces McCarthy le pidió la lista de los que habían ayudado a comprar ese hospital. Y él se negó. Él se negó y le metieron 2 años en la cárcel. Le metieron 2 años en la cárcel. Y en la cárcel el tipo concibió el Espartaco. Y ahí cuenta que a Espartaco se ponen de moda las peleas de gladiadores y las peleas de gladiadores tienen una alta siniestralidad laboral y entonces van a la mina y sacan a Espartaco porque tiene fuerza y lo llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo a enseñarle un poco a manejar la espada para que muera. Porque en las peleas de esclavos no penséis que morían las figuras, sino que había unos gladiadores que eran los que hacían el cartel, que la gente iba a ver cómo mataban a otros, ¿no? Y entonces el problema es que llega también a la escuela de gladiadores Craxio, que era un esclavo que se había levantado y en vez de condenarlo a galeras, perdón, en vez de condenarlo a ser crucificado, lo llevan a galeras. Y lo sacan de galeras, pese a que estaba prohibido, para que muriera en la arena. Claro, Craxio, que había probado las mieles de levantarse contra sus señores y no había sido ejecutado, ve en Espartaco madera de líder natural y un día le dice, oye, yo fui libre. Y Espartaco no siquiera entendía el concepto. ¿Libre qué quieres decir? Porque él era hijo y nieto de esclavos y lo único que había conocido era la mina. Y encima estaba contento en la escuela de gladiadores porque le daban menos latigazos, comía mejor y podía luchar por su vida. Y cuando el otro le dice que había sido libre, no entendía qué le estaba contando. Que fui libre, ¿pero qué quieres decir? Que quitamos el látigo a los que nos golpeaban, pero os matarían. No, les matamos nosotros a ellos. Pero vendrían los soldados, pero los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, la derrotamos. Y Espartaco, absolutamente lleno de excitación, de repente convierte, fijaos, el dolor en conocimiento. Y a partir de ese momento el látigo le sabe de manera diferente. Y el dolor se convierte, el doler, saber. Y entonces empieza a darle vueltas a la cabeza a Espartaco en la novela. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y entonces pasa al tercer estadio. Doler, saber, querer. Y cuando él sabe que puede haber un no látigo, empieza a querer que no haya látigo. Y es entonces doler, saber, querer. Y él quiere que no haya látigo, pero dice, ¿y cómo demonios hago yo para solventar esto? Y entonces no puede hacerlo solo. Y dice, es que necesito a los demás que también reciben latigazos. Y reúne después del almuerzo a los esclavos y les dice, después del almuerzo porque estaban los soldados dormitando, y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran a su alrededor y dicen, todo lo hemos hecho nosotros. Y les dice, mirad otra vez y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces, tomando una frase, Howard Fast, del Manifiesto Comunista, les dice, pone en boca de Espartaco, entonces, si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro, en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder, y cuando de repente empodera al conjunto de los esclavos, al final hacen. Fijaos que esta ecuación de doler, saber, querer, poder y hacer, para hacer tienes que primero transformar el dolor en conocimiento. Es decir, tienes que hacer una reflexión que permita que la gente
analice el dolor, lo entienda y quiera acabar con él. Me contaba María las mascarillas estas de la mascarilla 19, que es una mujer que le pega a su marido y no dice, me pega porque me quiere, sino que hay un salto de conciencia y dice, no, me pega porque es un sinvergüenza. Y por tanto, tiene la capacidad, cuando de repente ese dolor se convierte en conocimiento, de al final lograr la emancipación. ¿Por qué os cuento todo esto, no? Porque estando confinados, yo decía, estamos confinados nosotros, pero los poderosos no están confinados. Los poderosos nunca están confinados. Los poderosos han estado durante todo este tiempo enredando para aprovechar nuestras debilidades para conseguir sus fines. Uno de los elementos más terribles de nuestras sociedades, y que sin darnos cuenta es lo que hizo emerger el 15M, y es lo que hizo emerger Podemos. Y por eso Podemos es una fuerza política diferente de la izquierda tradicional, porque no busca sujetos de transformación, porque no busca análisis basados en la clase obrera, porque no hace un análisis tradicional marxista del capitalismo. Lo que emerge, fijaos, como una gran intuición, sentida en la piel, en el 15M, y lo llevamos en el corazón de Podemos, y que tiene que ver con lo que tú has planteado, es que tenemos una lucha radical contra las desigualdades. Es el corazón de lo que nos moviliza. Estamos en contra de las desigualdades. Y resulta que, fijaos, los que hemos leído a la Naomi Klein, sabíamos que cualquier shock, y esto que nos está pasando es un shock, es que pensad que en el entierro de Lady Di, que es muy gracioso, podemos llamarle Lady Di o Lady Di, pero como somos, llamamos Lady Di. Pues somos así. Tenemos este manejo del lenguaje inglés, que los pobres estudiantes Erasmus, cuando vienen a la facultad, las primeras 2 semanas estaban, yo recuerdo, absolutamente avergonzados porque no conocían al famoso grupo U2. Y todos los estudiantes hablaban de U2, U2 para arriba, U2 para abajo, y ellos, joder, no sabemos nada en nuestros países, hasta que dijeron que era U2, ¿no? Entonces dijeron, mira, esto es el asunto, ¿no? Bueno, entonces, fijaos, en el libro procuro entender dónde estamos, como una manera de entender a dónde vamos. Y para entender dónde estamos tenía que saber de dónde veníamos. Y entender, os decía con Naomi Klein, que cada vez que hay un shock, y os decía que un shock como este, fijaos que en el entierro del funeral de Lady Di, lo vieron 2.000 millones de personas, lo vieron por televisión. Pero es que por culpa del COVID-19 han estado 4.000 millones de personas confinadas. Es que es una cosa de una magnitud histórica prácticamente increíble. O sea, que si hubiéramos escrito algo antes de la pandemia, intentando preguntarnos qué podría ocurrir que hiciera que 4.000 millones de seres humanos se quedasen en sus casas, hubiéramos pensado en una invasión extraterrestre. Y resulta que no hay una invasión extraterrestre, sino que hay algo que es responsabilidad nuestra. Y por eso el título de que el paciente cero somos nosotros, ¿no? Os decía que los poderosos, nos cuenta Naomi Klein, aprovechan los shock para dar una vuelta de tuerca más a toda la pelea que tenemos, amigas y amigos, desde el último tercio del siglo XX y en la cual estamos todavía metidos. Recordad que en los años 30 la derecha en Europa se hace fascista. Nos lleva una guerra y la pierde. Y la reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, la hacen las izquierdas. La Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la alemana del 49, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Todas están atravesadas por la derrota de la derecha en la Segunda Guerra Mundial. Los elementos más positivos de la Constitución española del 78 son artículos copiados de estas constituciones. El problema es que cuando se cae la Unión Soviética en el año 91, que recordáis que Fukuyama habla del fin de la historia, de repente la derecha, que ya venía trabajando desde el año 73 para acabar con esta redistribución de la renta, con los derechos laborales, y empieza con dureza, empiezan con el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73.
Y después, en el 78, nombran a un papa polaco, porque en Polonia es el primer lugar donde hay una fisura en los gobiernos del este. El Pacto de Varsovia no permitía que cualquier levantamiento en la parte del este pudiera traducirse en ningún tipo de alternativa. Cuando se levantan los obreros en Berlín en el año 52, los aplastan. En Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68. En cambio, se abre una fisura y entonces hay un papa polaco, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. En el 79 viene Margaret Thatcher, en el 80 viene Ronald Reagan con ese discurso anticomunista fortísimo, en el 81 viene Helmut Kohl, la derecha alemana, y en el 82 viene Felipe González con un discurso ya desde la socialdemocracia, pero neoliberal, ¿no? Quería plantearos que la derecha, desde los años 70, quería revertir esas constituciones sociales y lo que incorpora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando yo le cuento a mis alumnos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un artículo que dice que el mes de vacaciones pagado es un derecho humano, me miran como monedero fuma. Porque piensan que el deterioro de los derechos laborales es tan fuerte que el reconocimiento del mes de vacaciones como un derecho humano es como impensable en su lógica, ¿no? Hay una frase que repito mucho de la patronal francesa de hace unos años donde dijeron: hay que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metieron ahí los del Consejo Nacional de la Resistencia. Nosotros nacemos del 15M y el 15M, recordáis, el nombre de los indignados viene de un libro de Stefan Hessel que se llamaba Indignaos. ¿Recordáis? Un señor francés. Ese señor estuvo en el Consejo Nacional de la Resistencia, ayudó a escribir la Constitución francesa del 46 y fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Y va la patronal de la época y dice, de la época de hace 4 o 5 años francesa, y dice: hay que sacar de la Constitución francesa todos esos artículos, que son: toda la riqueza está sometida al interés general, hay derecho a nacionalizar cualquier bien si lo marca así el interés general, los derechos laborales, la salud pública, la educación pública, todos esos derechos, fijaos, se los quieren fulminar. ¿Qué ocurre? Que no se los pueden cargar sin más porque habría levantamientos populares. Y entonces, es lo que cuenta Naomi Klein, dicen: aprovechan los shock, los naturales o los creados, para de repente dar otra vuelta de tuerca en el desmantelamiento de esos derechos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad y con la fraternidad. Y cuenta Naomi Klein que, claro, cuando el huracán Katrina, que arrasó Nueva Orleans, aprovecharon que devastó sobre todo las zonas populares para acabar con la educación pública. Y entonces aprovecharon que se había devastado todo el sistema para decir: esto no se reconstruye, lo que hacemos es meter dinero en educación privada. Cuando el tsunami en Indonesia, toda la costa que estaba llena de pequeñas propiedades populares, como el tsunami lo arrasó, aprovecharon para construir ahí hoteles, dando por perdida esa propiedad popular de todas estas zonas. A veces provocan ellos el shock, como en el 73 en Chile, dando el golpe de Estado para privatizar todos los bienes públicos. Y ahora estamos en un shock. Y yo veía desde casa, leyendo muchísimo todo lo que ocurría, todo lo que se reflexionaba, yo decía: van a aprovechar el shock del COVID-19 para dar otra vuelta de tuerca en el desmantelamiento de los derechos sociales. Y yo decía, y además, claro, en el contexto de España, como estamos nosotros en el gobierno, para ellos es la jugada perfecta. Conseguir que un gobierno progresista sea el que ejecute otra vuelta de tuerca en la pérdida de derechos para los colectivos. Hace 3 días, Miguel Sebastián, que era el responsable económico de Zapatero, que ha sido uno de los presidentes decentes, Miguel Sebastián dijo hace 3 días: van a venir a España los hombres de negro. Porque Miguel Sebastián es un hombre del IBEX 35, es un hombre que trabaja para los intereses de esos que nunca han estado confinados, sino que han estado en contacto con ellos. Y dicen:
está muy bien esto que está haciendo Pablo Iglesias, de presionar para que Europa libere dinero, pero van a venir los hombres de negro. Miguel Sebastián con el discurso de una parte del Partido Socialista y con el discurso, obviamente, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. A mí me estremeció el otro día ver un artículo de uno de los responsables europeos del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, un artículo junto con Luis Garicano y con uno del PP. Y dices, ¿pero qué hacéis? O sea, ¿dónde está el acuerdo? Cuando es que los del PP han ido a Europa a decirles, si les dan dinero, pónganles condiciones. Es decir, que ha ido el Partido Popular a Europa a decir que nos pongan condiciones y que no redistribuyan dinero sin condiciones. No vaya a ser que nos malacostumbremos. Fijaos que esta gente, que es lo que estoy insistiendo, si por eso decía, cuidadito con los aplausos de las 8, porque da lo mismo a esta gente. Esta gente va a intentar, cuando de repente logramos una de las cosas más hermosas que hemos logrado en este país, que es el ingreso mínimo vital, que es un avance histórico, todavía para mí insuficiente, que le queda todavía recorrido, pero que va a afectar a casi 900.000 hogares, que de no recibir nada van a recibir entre 400 y 1.000 euros, que es que te ayuda un poco para vivir. ¿Cómo lo llamó la derecha? La paguita. ¿Sabéis cuánto supone el ingreso mínimo vital al mes? Unos 3.000 millones. Pero los mismos que decían lo de la paguita están pidiendo miles de millones para el sector aeronáutico, para los bancos no, porque ya les hemos dado 200.000 millones. Es que son cifras, es que el Sareb, el banco malo, se ha comido 200.000 millones. Compararlo, son cifras que uno no sabe ni pensarlas, pero compararlo con los 3.000 millones de lo que estos sinvergüenzas llaman la paguita. Dinero para, ya digo, el sector automovilístico, dinero para cualquier sector, el turismo. Y dices, pero si a mí me parece muy bien que ayudemos al turismo, y decirlo aquí en Lanzarote es evidente, si no se ayuda al turismo, pero es que yo me acuerdo que la campaña anterior, el turismo en Lanzarote, tuvo quizás su mejor año. ¿Y es que acaso mejoró la vida de la gente que trabajaba en el turismo? ¿Es que acaso el año pasado, que tuvieron unos beneficios espectaculares, los utilizaron para redistribuir de alguna manera? No, no. Intentando dar herramientas para saber dónde estamos, porque creo que es la posibilidad de saber hacia dónde vamos. Me vi en la obligación en el libro de recuperar, antes que os decía al comienzo, que había como 4 o 5 elementos que he trabajado siempre, y os mencionaba el de la alegría, el de la compasión, el de ser conscientes, ¿no?, de que siempre hay gente articulándose para frenar el despliegue del espíritu. Hay 2 ideas muy importantes para mí, que lo cuento en el libro ese de los nuevos disfraces del Leviatán, pero que luego lo desarrollo al calor de la pandemia en el libro este electrónico del paciente Cero eres tú. Y es dar respuesta a 2 preguntas que me vuelven loco, ¿no? 2 preguntas que me quitan el sueño. Una es, ¿por qué las víctimas votan a su verdugo? O sea, que es una cosa que no termino de entender, bueno, sí termino de entender, ¿no?, porque me ha costado mucho entenderla. Claro, hemos visto que en América Latina hay gente que ha votado, por ejemplo, a Macri, que se cargó en un año todo lo que habían construido durante 12 años y que en un año aumentó en casi 2 millones los pobres en Argentina. Y uno decía, ¿pero cómo han sido tan idiotas las clases populares de votar a sus verdugos? ¿Qué ha ocurrido ahí? Y vinculado a esto, otra pregunta que para mí es muy relevante y que también el COVID-19 hace que emerja, porque hay una cosa, por favor, que quiero que compartáis conmigo, ¿no? Y es que el COVID-19 no inventa nada. Lo que ha hecho ha sido acelerar cosas que ya estaban ahí. Por eso os decía que ese intento de ver algún tipo de magia, no. Es decir, fijaos, todo lo que nosotros desde el gobierno hemos puesto en marcha son elementos que iban en nuestro programa sin saber que iba a haber el COVID-19. Todo. El ingreso mínimo vital lo llevábamos en nuestro programa. Ayudas a la sanidad, a la educación, lo llevábamos en el programa. Evitar que se echaran
se pudieran echar en los desahucios a gente sin alternativa habitacional, lo llevábamos en el programa. Una lucha contra la violencia machista la llevábamos en el programa. Exigir a Europa que dejase las políticas neoliberales lo llevábamos en el programa. El COVID-19 lo que ha hecho ha sido, de repente, darnos un bofetón y darnos cuenta de que había dos grandes posibilidades. O dejar que la gente corriera su suerte o ayudarla. O construir un país donde nadie se quedara atrás, que es un lema que llevamos arrastrando nosotros desde el 15M, o como decía el descerebrado de Boris Johnson, que la gente se contamine. Menos mal que Dios, que sabéis que desde que está el Papa Francisco, Dios se ha hecho un poco de izquierdas. Y dice, vamos a contaminar a Boris Johnson, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, Boris Johnson decía que se contaminen desde la lectura clasista, y no os engañéis, lectura clasista, donde el tipo estaba planteando, los que se van a morir son los pobres. Por tanto, que se contaminen. Es que lo ha dicho Bolsonaro, lo ha dicho Donald Trump, lo ha dicho, a veces hay que agradecer su sinceridad. Aquel vicegobernador de Texas que dijo, a ver si se mueren los viejos y le hacen un favor al país, porque son una carga económica. ¿Recordáis? Un vicegobernador de Texas. Claro, el planteamiento de Boris Johnson es lo que planteaba López Obrador en México. Es que los que están muriendo, porque el virus contamina más o menos con cierta democracia, pero no mata democráticamente. Mata a los más humildes. No nos engañemos. Y es una cosa, fijaos, que vamos a tener que analizar ahora cuando se termine toda esta mierda. Porque se han muerto más los pobres que los ricos. No nos engañemos. En Madrid había muchas camas de hospitales, en hospitales privados, libres para cuando llegasen enfermos de seguros privados. No nos engañemos. Y seguramente Díaz Ayuso va a ir imputada. Va a ir imputada porque se ha muerto mucha gente por esta política de privatización que hace que haya gente que en virtud de su condición económica se salve o se muera. Es que es la misma discusión que hemos tenido muchas veces cuando hemos planteado que en tanto en cuanto haya una diferencia de esperanza de vida en nuestros países, se está quebrando la base democrática. O sea, que alguien se muera con 70 y otro se vaya a morir con 80 o con 85, o alguien se muera con 85, 90 y otro se muera con 75, esa diferencia de esperanza de vida dinamita la convivencia social. Y eso está pasando. Entonces, claro, resulta que en México los que se mueren son los obesos. Sabéis que la obesidad es un problema de los sectores populares, porque están comiendo mierda, están comiendo grasas saturadas, malos alimentos, entonces son pobres y encima están obesos. No es que estén bien alimentados, no, están mal alimentados y por eso son obesos. Y por tanto son hipertensos y tienen problemas cardiovasculares y son los que el COVID-19 ejecuta, ¿no? Y ya no te digo nada si tus condiciones vitales no es igual vivir en la mansión de Ronaldo que vivir, pues eso, en 40 metros, 8 o 10 personas, ¿no? Bien, os decía que en el análisis de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos, hay algo que tenemos la obligación nosotros, como gente organizada, de empezar a entender con claridad. Y os decía que no hay nada que haya traído de nuevas el COVID-19 que no estuviera ya escrito en las estructuras de nuestra sociedad. Y yo me he basado en el trabajo de un autor, de Karl Polanyi, que tiene un libro que se llama La Gran Transformación, es un libro del año 44, y en ese libro el tipo lo que está reflexionando es que el sistema capitalista había cambiado. El capitalismo en el siglo XIX y comienzos del siglo XX era el liberalismo donde el Estado no intervenía en la economía. En cambio, fijaos, a partir de los planes quinquenales soviéticos, del New Deal de Roosevelt, del Instituto de Reforma Industrial italiano, el Estado empieza a intervenir en la economía. Y él dice, esto es una gran transformación. Fijaos que el Estado interviene en la economía para sacar del mercado determinados elementos, para desmercantilizar. Saca la educación, ya no tienes que ir a buscar, a comprar educación al mercado, sino que vas a una escuela pública, a una universidad pública, ya no ibas a comprar sanidad, sino que te la otorgaba el Estado. Has desmercantilizado, ¿no? Claro, el problema es que ahora estamos en un proceso de remercantilización.
Estamos devolviendo al mercado sanidad, devolviendo al mercado educación, devolviendo al mercado ocio, devolviendo al mercado prácticamente todo. Fijaos que hoy se ha convertido casi todo en una mercancía. Es una mercancía comer, beber, alimentarte, habitar, el deporte, el sexo, la amistad. Es decir, todo se ha mercantilizado, ¿no? Y por tanto, cuando algo se mercantiliza, se convierte en algo a lo cual tú tienes acceso solamente si tienes recursos. En la sanidad pública puede haber colas, y la cola es una expresión de un elemento igualitario. No puede uno, porque tiene dinero, decir, yo me compro la operación de corazón. No, no. Tienes el mismo derecho a la operación de corazón, sea rico o tenga menos recursos, en un sistema público de salud. Por eso, fijaos, los ricos construyen sus mercados negros, donde se van a comprar un hígado o se van a comprar partes del cuerpo de gente pobre, ¿no? Que tiene mucho que ver, fijaos, con esta discusión que también atraviesa los libros que escribo, de que mientras que la izquierda, o ya digo, esa familia amplia de la izquierda, ha perdido su utopía, cae la Unión Soviética y de repente es sensato que no queramos volver a ese modelo soviético porque no es un modelo que nos gustase, pero nos hemos quedado sin modelo alternativo, mientras que la derecha sí tiene su utopía. Su utopía es que cualquier cosa que soñéis, los que estáis aquí, lo que soñéis, os va a decir el modelo neoliberal que tenéis derecho a ese sueño, siempre y cuando lo convirtáis en una mercancía. Ah, ¿que quieres ser padre o madre sin parir? Pues te compras o te alquilas el útero de una señora pobre. Ah, ¿que quieres tener sexo imaginativo con niños? Pues te vas a un país pobre y compras a los niños o niñas con las cuales quieres tener sexo. O sea, cualquier cosa que tú quieras desear, te va a decir el modelo. Claro, y fijaos, te construye la promesa de que cualquiera puede ser rey o reina si tiene los recursos. Entonces, fijaos, alimenta la parte más egoísta de los seres humanos. Y contra eso nosotros no podemos pelear siendo cenizos. No consumas, no gastes, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Y por eso esa asignatura pendiente de construir nuestra utopía es uno de los elementos que también dificulta nuestra puesta en marcha. Y por eso os decía al comienzo que tenemos que apostar por dos elementos que hacen que nos sintamos bien, que son la alegría y la empatía. Porque venimos de ahí, esa palabra que se repite tanto de la resiliencia, que es... Y hago un paréntesis. ¿Cuántos paréntesis llevo hechos? Una de las cosas que más luz me ha dado durante la pandemia, un poquito antes de empezar, es que entrevisté a Eudald Carbonell. Eudald Carbonell es uno de los codirectores de Atapuerca, el yacimiento este prehistórico. Y entonces, claro, yo como politólogo os menciono como mucho distancia de 100 años. Os hablo del siglo pasado. Él hablaba de 1 millón de años, de 300.000 años. Entonces, claro, él planteaba en su gran mirada de largo plazo cómo esa idea de la resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir de las dificultades, es porque invariablemente volvemos, en esa resiliencia, en ese regresar, volvemos a lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Y lo que nos ha permitido sobrevivir como especie es los aplausos a las 8 en los balcones. Es decir, es volver al cuidado mutuo, es volver al reconocernos como parte de gente que nos cuida. ¿Sabéis por qué nos sentimos tan bien ayudando? Esto ya lo han estudiado los neurobiólogos. Cuando ayudamos nos sentimos bien porque entendemos, incluso inconscientemente, de que si nosotros ayudamos, coño, cuando tengamos necesidad nos van a ayudar a nosotros. Entonces, ese bienestar que expresamos cuidando a los demás, en el fondo nos tranquiliza porque estamos construyendo ese mundo que despliega la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si yo ayudo, estoy construyendo un mundo donde me van a ayudar y van a ayudar a los míos. Y por tanto, la posibilidad de supervivencia es mejor y la vida se convierte en algo más hermoso frente a esta apuesta del modelo capitalista de ponernos a pelear a todos contra todos. Claro, el que le va bien es la bomba. El que tiene la posibilidad de comprar todo es que es un rey. Pero no todos podemos ser reyes. Y visto lo del mérito, ¿quién quiere ser rey? Vuelvo a lo que quería decir para ir cerrando alguna idea. Ya veréis cómo al final, todo lo que os he contado al final
se cierra. Os decía que me fui a Karl Polanyi, este autor de La Gran Transformación, donde él toma una idea de Carlos Marx muy astuta, que nos ayuda a entender dónde estamos. Él toma una idea porque Marx decía, el capitalismo es un sistema jodido, porque el capitalismo es verdad que construye muchas cosas, y como tiene el látigo del mercado, donde expulsa al que no es eficiente, sacrifica a mucha gente y eso permite una enorme eficiencia. Claro, al final la sociedad en conjunto prospera porque inventamos, el desarrollo tecnológico es espectacular. Es verdad que dejamos a mucha gente en el camino. Pero, si leéis el manifiesto comunista de Marx, al comienzo es una loa a la capacidad productiva del sistema capitalista. Porque Marx dice, es que este látigo del mercado, donde el que produce algo mejor que otro porque se ha jodido la vida para producirlo, o porque ha explotado más a otros, o porque ha explotado la naturaleza, va generando un desarrollo tecnológico brutal. Es verdad que genera muchos damnificados, pero ¿qué más da? Si tú no eres el damnificado, te beneficias de que tienes un teléfono móvil estupendo, y tienes desarrollos médicos estupendos, y tienes muchas ventajas, ¿no? Ahora bien, que esta es la idea, ya digo, que tenemos que entender para saber dónde estamos y para saber a dónde vamos. Marx dice, hay cosas que el capitalismo usa que no las construye y las convierte en mercancía y las revienta. Y esa idea la toma Karl Polanyi y la desarrolla. El sistema capitalista construye esta botella, pero no construye el agua. El sistema capitalista no construye la tierra, no construye la naturaleza. En cambio, la está convirtiendo en una mercancía. Dice Marx, y lo desarrolla Karl Polanyi, que hay mercancías ficticias. El nombre puede parecer un poco raro, ¿no? Y estas mercancías ficticias, el sistema capitalista lo que hace es romperlas. El sistema capitalista coge la naturaleza, la convierte en una mercancía y en 200 años ha acabado con el petróleo, que ha tardado millones de años en construirse. Millones de años. Y claro, el sentido común, por ejemplo, de los indígenas dice, es que tú en apenas 200 años consumas cosas que se han tardado millones de años en construir, te lleva a romper algunos equilibrios que, claro, que en términos económicos, el que mercantiliza la naturaleza gana mucho dinero, pero igual estás rompiendo cosas por las cuales no estás pagando. ¿Es que acaso pagan los aviones por lo que contaminan? ¿Pagamos en el billete de avión el deterioro medioambiental que implica el billete de avión? No lo estamos pagando. ¿Sabéis quién lo está pagando? Nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, Karl Polanyi dice, el sistema capitalista, todo lo que convierte en mercancías que no las construye él, al final está estrangulando su posibilidad de supervivencia. La primera es la naturaleza. Y ahí aparece ya el COVID-19, gente. ¿Pero por qué demonios nos hemos contaminado del coronavirus? Pues igual que el ébola, igual que el SARS, igual que la gripe aviar, igual que la gripe de las vacas locas, igual que, no sé si he dicho el SIDA o el ébola. Todos son zoonosis, son enfermedades de animales que pasan a los humanos. ¿Por qué? Pues porque estamos ocupando los nichos tradicionales de esos animales. Y cuando tú de repente consideras que tienes derecho a meterte en determinados lugares porque ya no hay respeto a ningún espacio que no quieras mercantilizar para plantar soja o para deforestar un bosque o para plantar cualquier tipo de barbaridad, ese murciélago que estaba tranquilo en su maldita cueva va a salir de la maldita cueva porque no le dejas vivir ya en su cueva y va a llegar a un pangolín o va a llegar a un mercado y al final te va a contaminar. Igual que ocurrió con prácticamente todas las grandes amenazas víricas que hemos sufrido en los últimos años, de las que advierte la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, fijaos, ese modelo consumista que tiene que buscar en cualquier rincón del mundo un espacio para hacer negocio, rompe la naturaleza. Y al final ya no solamente que haya medio planeta Tierra que es inhabitable para la vida. Lo hemos desertizado, lo hemos contaminado con metales pesados.
no hay agua, hemos matado la diversidad. Es como en el mar Menor, que dice, no, se ha muerto el Mar Menor, pero se llevan los ecologistas diciendo 50 años, os cargáis el Mar Menor, porque en el momento en que toda la construcción de edificios que se hace poniendo cemento donde había capas freáticas que frenaban el agua que venía dulce para que no entrase en el Mar Menor, y tú destruyes todas esas capas para poner cimientos, para hacer todas esas urbanizaciones, estás cargándote ese límite natural que tenía el Mar Menor para poder sobrevivir. Claro, tú haces ahí viviendas, pero al final el Mar Menor te lo cargas y se convierte en un mar muerto. El hecho de que la naturaleza se haya convertido en una mercancía se convierte en una de las amenazas más grandes que tenemos. Y eso es un problema, gente, que es la parte también pesimista del libro. Es que no nos acordamos que hace 3 meses, 3 malditos meses, el tema central era el cambio climático. Y Greta Thunberg diciendo, cuidado que esto se está rompiendo. Y el panel de cambio climático de Naciones Unidas diciendo, cuidado que esto no tiene marcha atrás. Y parece que ya nos hemos olvidado hasta que venga un bofetón terrible medioambiental y que diga, ay, que es que nos habíamos olvidado del cambio climático. Es que no nos acordamos hace 3 meses que estaba ardiendo Australia. Nos hemos olvidado. Entonces, claro, los mismos que están convirtiendo la naturaleza en una mercancía son los mismos que nos están haciendo olvidar todos los efectos. Llevamos un mes con una pelea fuerte con los medios de comunicación. Claro, la pregunta de fondo es, ¿qué hace un banco controlando un medio de comunicación? ¿Por qué el dueño del grupo Prisa, del diario El País y de la cadena SER, por qué el dueño es el Banco Santander? ¿Cómo es posible que los fondos de inversiones controlen los medios de comunicación? Porque al final lo que nos van a informar no tiene nada que ver con lo que tiene que informarte un medio de comunicación. Te van a informar de otro tipo de cuestiones. Te van a decir que la culpa del COVID-19 son los chinos. No te van a decir que la culpa es el consumo desmesurado de carne que hace que se esté plantando soja en sitios donde no se tiene que plantar soja. Ni nos van a decir que tiene que ver con esta ruptura de las barreras naturales. Ni nos va a decir que tiene que ver con la ruptura del ecosistema, que hace que si tú matas a un animal, ese animal se comía a otro animal y luego, claro, vas a tener una plaga de otros animales porque te has cargado al animal que frenaba ese otro animal que ahora te da problemas. Es que la naturaleza no es sabia. La naturaleza lo que está es probada, porque son millones de ensayos y error. Y de repente cuando tú en un plazo muy breve de tiempo rompes lo que se ha tardado tanto tiempo en construir, es lo que llamaba Hans Jonas el principio de precaución. Tened cuidado, porque se ha tardado mucho tiempo la naturaleza en construir este ecosistema. Y si tú te lo cargas, y tenemos la capacidad de cargárnoslo en nada, estamos rompiendo muchas cosas. Por tanto, el primer problema, fijaos, es la naturaleza convertida en una mercancía. Dice, y esto es muy importante, dice este hombre, Polanyi, que otra cosa que el capitalismo ha convertido en una mercancía, pero no es suya, sino que es de todos nosotros, igual que la naturaleza, es el conocimiento. ¿El conocimiento quién lo crea? ¿Lo crean los particulares? Y dices, no. El conocimiento nace, por ejemplo, de las escuelas, cuando se aprende matemáticas y física y química, o el propio lenguaje, o las escuelas públicas, o las universidades públicas. ¿Y qué hace el sistema capitalista? Patenta bienes que son colectivos. Es lo que cuenta Vandana Shiva en la biopiratería. Una buena parte de las medicinas más eficaces son cosas que han mantenido vivas pueblos indígenas. Y resulta que va Monsanto o va la Bayer y patenta esa planta que han estado cultivando y cuidando pueblos indígenas en el Amazonas, hasta el punto de que les impide que ellos las utilicen, cuando son los que las han estado construyendo. Pero no solamente ese es el problema. Y fijaos que todo lo que estoy contando, y estoy siendo un poco chapas, porque es que si hemos perdido la capacidad de establecer las causalidades, al final, insisto, no sabemos lo que nos pasa, y lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y tenemos dificultades para explicarle a la gente la relación que hay entre una pauta de consumo y el maldito COVID-19. Y os pongo ejemplos, ¿no? Me gusta poner ejemplos. Siempre cuento que cuando
Yo llegué a Alemania en la primera clase, un profesor dedicó los 45 minutos de la clase a decir que los ejemplos eran la muerte del pensamiento. Y a mí me extrañaba porque el profesor más brillante que yo he tenido no hacía nada más que ponernos ejemplos de absolutamente todo. Y ese profesor decía, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y tenía cierta razón porque nunca dos cosas son idénticas. Entonces comparar las cosas siempre es problemático, ¿no? Pero es que los ejemplos, si tú no puedes poner un ejemplo de algo, es que no lo has entendido. Y él seguía, los ejemplos son la muerte del pensamiento, el que hace ejemplos es que no sabe, los ejemplos son la claudicación del pensamiento perezoso. Recuerdo que yo al final de la clase levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? ¿No? Es decir, como era alemán, maldita la gracia que le hizo aquello, ¿no? Pero os pongo un ejemplo que creo que clarifica esto que os estoy diciendo. ¿Por qué la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha servido en esta crisis? Porque si hubiera servido, no hubiera permitido que Johnson, que nosotros mismos, que otros países hubieran tomado determinadas decisiones que después han demostrado que no eran las mejores. Si la Organización Mundial de la Salud fuera un organismo mundial con la misma fuerza que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, hubiera dicho, esto es lo que hay que hacer. Y a lo mejor en diciembre del año pasado hubiera dicho, esto es lo que hay que hacer. Y ningún país lo hubiera puesto en cuestión. ¿Pero por qué la OMS no ha tenido esa fuerza? Por la mierda de la privatización del conocimiento. Primero porque se han encargado mucho de que no haya un organismo mundial que le diga a los países qué es lo correcto, porque a lo mejor si dice hay que confinar, sabéis que las muertes terribles que ha habido en Italia fue porque la patronal, la Confindustria, que es la patronal italiana, exigió que no se confinase Lombardía. Cuando había gente diciendo hay que cerrar las fábricas, hay que confinarse, y los de la patronal italiana dijeron no, el dinerillo, el dinerillo, el dinerillo. Si la OMS tuviera fuerza, hubiera dicho, eso es un asesinato. Y si la OMS dice hay que confinar y un gobierno dice, no hay que confinar, ese gobierno lo puedes empurar y lo puedes meter en la cárcel por asesino. Pero claro, la OMS resulta que en la anterior gripe, ¿recordáis? Por presiones de multinacionales farmacéuticas, nos mandó comprar una vacuna que no servía para nada. ¿Recordáis? Aquí compramos con Trinidad Jiménez. Entonces, claro, de repente dices, mierda, es que la Organización Mundial de la Salud está atravesada por esos que están privatizando el conocimiento, que son multinacionales, y de repente la OMS no sirve para esto. No solamente esto, sino que además, fijaos, la discusión que hay ahora con la vacuna. La vacuna realmente la va a encontrar un laboratorio privado, pero si están todos ayudados con dinero público. ¿Cómo es posible que quien descubra al final la vacuna nos la va a cobrar al precio que le dé la gana? Como ocurrió con el medicamento, el Sovaldi de la hepatitis C. Que recuerdo que tuve una discusión con Antonio Escotado en mi programa, donde él decía que tenían derecho las farmacéuticas a cobrar lo que les diera la gana por el Sovaldi, porque por eso lo habían descubierto y era dinero que habían invertido en investigación. Y yo le digo, Antonio, es que es mentira, es que el que está vendiendo el Sovaldi no es ni siquiera la farmacéutica, porque la farmacéutica se lo ha vendido a un fondo buitre. Y es el fondo buitre el que está haciendo negocio con la vacuna, perdón, con el medicamento contra la hepatitis C. Entonces, fijaos, tenemos esta locura de que privatizar el conocimiento al final mata. Al final, si resulta que aparece el medicamento, habéis leído que puede costar $3.000 el medicamento individual para cada uno de nosotros si nos enfermamos del COVID-19. Y si no tienes ese dinero, en Estados Unidos sabéis que han cobrado a gente $20.000 y $30.000. Gente que se ha enfermado y $20.000 o $30.000. Y dices, pero esto es una maldita locura. Por tanto, fijaos, segundo, paciente cero, junto a la mercantilización de la naturaleza, el segundo gran elemento es que si tú privatizas el conocimiento, en vez de hacerlo público, estás condenando a la gente a no poder tener acceso a los resultados del conocimiento. Y resulta que al final el desarrollo tecnológico no sirve para todos, sino sirve solamente para los que lo puedan pagar, ¿no? Y si resulta que ahora España tiene que endeudarse para comprar un medicamento cuando podía ser nuestro. Y otro ejemplo, fijaos, vinculado a esto. Si realmente el conocimiento no estuviera privatizado, estaríamos mucho más cerca de la vacuna. ¿Sabéis por qué?
porque cuando se empezó a trabajar en una vacuna, todas estas enfermedades son respiratorias, todas. Y cuando el ébola, se empezó a trabajar en una vacuna. Pero ¿sabéis por qué se dejó de investigar? Porque mataba solamente a negros. Y entonces dijeron, pues como mata solamente, que corte, que me calle. Vale, yo cuando me digáis, es que yo... Pero ya voy terminando. Es que no, yo me he puesto a hablar, pero no sé ni lo que es. Me he puesto a hablar, estoy hablando mucho. 5 minutos y me callo. Si fijaos, no hubiera primado esa idea mercantil cuando la investigación del ébola y hubiera fondos para que la Organización Mundial de la Salud hubiera dicho, investigamos una vacuna para las enfermedades respiratorias. Hoy estaríamos mucho más cerca de la vacuna, pero como mataba solamente a negros y los negros no son rentables, fuera. Tercera, mercancía ficticia, el dinero. El dinero, gente, es un medio de intercambio, no es una mercancía. Nos inventamos el dinero para intercambiar bienes, pero el dinero hoy es la mercancía que más dinero da. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que hemos creado un monstruo. El fascismo en el siglo XXI se llama fascismo financiero. Y hay gente que acumula tanto dinero que te pone de rodillas. Recordad lo que hicieron con Grecia. Es decir, o lo que acabo de comentaros, hay gente que tiene tanto dinero que dice, voy a invertir en residencias de mayores. Han sido fondos buitre, los que han gestionado las residencias. Cuando de repente tienen dificultades por la crisis del ladrillo, todos esos capitales que estaban en la especulación inmobiliaria se han venido a gestionar las cafeterías de los hospitales, los servicios de limpieza de los sectores públicos y luego las residencias de mayores. Y luego al final han dado el salto y en Madrid gestionan 5 hospitales. La misma empresa, qué curioso, fijaos, esta gente tiene tanto dinero que gestiona 5 hospitales y ese mismo fondo de inversión que gestiona 5 hospitales son los que gestionan Pizza Hut, que ha dado de comer Isabel Díaz Ayuso a la gente en Madrid. Pizza Hut. Y luego dicen, es que estáis enfadados. Cago en tus muertos. Es que... Y por tanto, fijaos, que haya un grupo de gente muy pequeñita que maneja dinero como para poner de rodillas a un país es un peligro. Y por tanto, la mercancía dinero no puede ser una mercancía. No podemos permitir que haya gente que controle el dinero para poder hacer, ya digo, de ariete contra la democracia. Y la última mercancía ficticia, plantea Polanyi, somos los seres humanos. Los seres humanos los crean las familias, no los crea el capitalismo, pero nos convierte en sujetos para rentabilizar las inversiones. Y fijaos, en Europa nos dijeron después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental, que había que trabajar más y más porque los trabajadores rusos, como no tenían libertad, eran muy productivos y entonces nos iban a derrotar económicamente. Luego nos dijeron que tenemos que trabajar mucho porque los trabajadores japoneses, como en la cultura japonesa es del trabajo, tenemos que trabajar más porque si no, no éramos competitivos. Luego nos dicen que tenemos que trabajar más porque los chinos, como los chinos no tienen libertad, esto es que los chinos nos están escuchando. Los chinos, como no tienen libertad, tenemos que trabajar para poder ser competitivos frente a los chinos. ¿Y sabéis qué nos van a decir? De hecho ya lo están diciendo, que tenemos que trabajar de manera más eficiente que los robots. Porque los robots, como son tan eficientes, y al final lo que está ocurriendo es que estamos no trabajando para vivir, sino viviendo para trabajar. Y trabajamos más horas que un esclavo en la Grecia clásica. Y ya no os digo nada de una cosa que yo veía durante la pandemia, y es una de las cosas que atraviesan los libros que he hecho últimos, diciendo, no, es que dicen, no, es que los valores europeos no van a permitir que se haga aquí lo que se hace en China. Y yo decía, por las narices. Es que aquí el derecho a la libertad individual no va a permitir lo que permiten en China. Una mierda. Ya tenemos, yo ayer estaba o antes de ayer estaba en Ana Rosa, me estoy ganando el cielo, ¿eh? Y entonces estaba en el programa de Ana Rosa y estaban encantados porque la Guardia Civil investigaba las playas con drones. Y yo decía, joder, el dron te mata y no lo ves. Las guerras ya se hacen con drones. Y te despide un algoritmo y tampoco lo ves. Si os dais cuenta, estamos construyendo un mundo y te vigila
ya no el capataz, te vigilas tú a ti mismo con el maldito móvil en el maldito teletrabajo. Y al final son cosas que no ves, pero que te sujetan y te someten. Y al final el ordenador te ordena. Y el desarrollo tecnológico está al servicio no de la emancipación del ser humano, está al servicio del incremento del beneficio en el sistema capitalista. El teletrabajo nos hace trabajar más horas de manera más intensa. Y nos vigilan, y cuando tú entras en el trabajo, ¿sabéis qué? Eso lo cuento en el libro del algoritmo, de la izquierda que asaltó al algoritmo, es que tienen de nosotros 7.000 datos, de cualquiera de nosotros 7.000 datos. Igual que Spotify te escoge las canciones y te hace una propuesta de canciones y te gustan, y HBO o Netflix te propone series y te gustan, porque están construidas, porque han leído cuáles son tus estructuras neuronales, que es la misma lógica que los anuncios. ¿Sabéis quién está desarrollando estudios neurológicos? Los anunciantes, para saber cómo nos pueden vender mejor determinadas cuestiones. Y al final te van construyendo arquitecturas mentales donde te penetran las cosas y no te das cuenta. Y eso lleva a lo último, solamente os lo menciono, que os decía que me preocupaba mucho, que es el otro elemento que planteo en el libro ese en el de la izquierda que asaltó el algoritmo y en el de los nuevos disfraces de Leviatán, y que también lo acompaño en el de El paciente cero. Y es que, ¿por qué le cuesta tanto a la izquierda gobernar y a la derecha le resulta tan sencillo? Porque a nosotros cuando gobernamos nos cuesta Dios y ayuda. Y la idea es que nosotros ganamos el gobierno, no ganamos el poder. El poder lo tienen ellos. Y el poder no solamente está en el Estado, el poder está también fuera del Estado, en lo que Gramsci llamaba el Estado ampliado. El poder está en las escuelas, en los medios de comunicación, en la diplomacia, en la banca, en las costumbres, en sitios escondidos que son capaces de determinar comportamientos dentro del Estado. El Opus Dei, que es una estructura de fuera del Estado, es la que construye la policía política de Fernández Díaz del Partido Popular. Y son los que intentan el golpe de Estado forzando a unos guardias civiles a dimitir a ver si se cargaban a Marlaska, que es la derecha del gobierno, para justificar que tenía que disolverse el gobierno. Y salir Podemos del gobierno y entrar, palabras de Felipe González y del diario El País, un gobierno de concentración nacional sin Podemos. Y son estructuras presionando desde fuera del Estado, ¿no? Por tanto, fijaos, es muy complicado para nosotros poder hacer política, porque cuando la derecha está en el gobierno, tienen el gobierno y el poder, y cuando no está en el gobierno tienen el poder. Y lo utilizan para ponerte palos en las ruedas constantemente para intentar frenarte. Conclusión de todo esto, el libro tiene un pozo pesimista, porque los surcos de donde venimos son feos, gente. Es decir, que las posibilidades que tienen los poquitos gobiernos de izquierda que hay en el mundo, el de López Obrador en México, el de Alberto Fernández en Argentina, el gobierno de coalición en España, las posibilidades que tiene de cambiar cosas están justitas, pero incluso así es que hacen lo posible para tumbarte y sacarte del gobierno. ¿Para qué? Imaginaos intuitivamente cómo sería la crisis esta con un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Estaría Rivera, por cierto. Y no habría conocido a Malú y hubiéramos frustrado una relación de pareja preciosa. Un gobierno del PP, con Ciudadanos y con Vox. ¡Qué locura! ¿Cómo estaríamos sufriendo esta crisis? Olvidémonos de cualquier tipo de ayuda social, ¿no? Entonces, ya digo, la conclusión de todo esto es que hay una mirada pesimista porque la inercia de donde venimos hace que las cosas que se hacen pues sean en la misma dirección de siempre. Una de las peleas que tenemos es con una parte del Partido Socialista que sigue con la misma lógica de recortes, de que esta crisis, de la cual no somos culpables nosotros, sino que es culpable un sistema que saca a los murciélagos y a los orangutanes y a las vacas de sus espacios y los contamina por culpa de un modelo económico que hace a los ricos más ricos y cada vez hace más pobres y con mayor indigencia. Ese sistema, ya digo, que genera esas desigualdades, quiere cobrarnos a nosotros el resultado del COVID-19. Y cualquier tipo de cambio que hacemos montan un escándalo. Hay una parte pesimista diciendo que lo que vaya a ocurrir después del COVID-19 depende de nosotros. Y por eso he escrito el libro. Mirad, decía mi maestro Jesús Ibáñez, el de los ejemplos,
que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Estudiando la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el 15M, si recordáis, ¿qué fue? Fue una gran conversación que permitió romper en España el bipartidismo. El 15M creó una gran conversación en un momento histórico donde la palabra clave es alienación. Lo que os decía al comienzo, si es que estamos entretenidos todo el maldito rato. Estamos entretenidos con Netflix, con HBO, con el fútbol, con las drogas, con el alcohol. Estamos entretenidos y nos olvidamos de la alegría. Dices, tantos entretenimientos y tan poca alegría. Y por supuesto, no hay tiempo para la compasión, para la misericordia, para la empatía, ¿no? Entonces, ese impulso que venimos está ahí y está metido en los tuétanos de nuestra sociedad. Igual que, y con eso termino, todas las grandes desigualdades vienen escritas por los comportamientos históricos. El Estado español que estamos gestionando es una herencia histórica. Y esos rasgos del Estado han estado marcados por los que han ganado históricamente las batallas en nuestro país. ¿Quién ha ganado históricamente las batallas? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Cada vez que una mujer ha ido en los últimos 200 años a quejarse ante un alguacil o a una comisaría que le ha violado a su marido o que le han insultado o que le han agredido y le han mandado a casa, anda bonita, obedece a tu marido, eso es una victoria de los hombres sobre las mujeres. Y eso es lo que explica la primera sentencia de la manada. Claro. ¿Quién ha ganado históricamente las batallas? Los negros sobre los blancos sobre los negros, sobre los gitanos, sobre los indígenas, los ricos sobre los pobres, los empresarios sobre los trabajadores. No han ganado todas las batallas, claro que no, pero han ganado batallas importantes. Y por eso, fijaos, esa inercia de nuestras sociedades va en esa dirección. Ahora bien, la parte optimista del libro es que esas inercias, que hay que reconocerlas, porque si no somos unos ingenuos. Yo lo he hablado mucho con mis compañeros de Podemos. No pensemos que por entrar al gobierno vamos a cambiar este país. Vamos a impedir cosas y vamos a intentar abrir grietas en el sistema. Pero que si alguien piensa que vamos a ser capaces de cambiar esas inercias de siglos, olvidémonos, si lo pisas, una idea. Entonces termino. Os decía que, fijaos, cuando la primera sentencia de la manada, las mujeres salen a la calle. La inercia histórica que representa el Estado español, los chistes, los memes, el comportamiento en las comisarías, el comportamiento de los jueces, era decir, hombre, no exageréis. Pero las mujeres dijisteis, se ha acabado. ¿Y sabéis qué cambiasteis? La correlación de fuerzas. Y al cambiar la correlación de fuerzas, cambiasteis esa inercia histórica de la victoria de los hombres sobre las mujeres, que se expresa en leyes, en el sentido común, en los chistes, en la formación de los jueces. Bueno, pues igual ocurre con las diferencias de clase, con las diferencias de raza, con todas las diferencias que hay en nuestra sociedad. Y esa es la parte optimista del libro. Somos pesimistas en la inteligencia, pero somos optimistas en la voluntad, que planteaba Gramsci. Y por tanto el libro lo que dice es, no penséis que por aplaudir a las 8 hemos conseguido gran cosa, que no, que no. Que lo que tenemos que abrir es una gran conversación. Y cuando se abra esa gran conversación, ahí sí que podemos ser optimistas, porque nuestros argumentos salen de la pandemia reforzados. Porque cuando discutamos con la derecha y la derecha nos diga sanidad privada, le vamos a decir, ¿pero tú estás loco o qué? Y el argumento por la sanidad pública sale reforzado de la pandemia. Y por la sanidad y por la educación pública, y por una vacuna pública, y por una industria nacional, que no nos peleemos en China en los aeropuertos por los bienes. Salimos con argumentos reforzados, pero esos argumentos van a tener lugar solamente si se abre esa gran conversación. Y vamos a ver en los próximos meses, porque va a ser más dura la posguerra que la guerra contra el COVID-19, lo duro viene ahora, en esa gran conversación que se va a abrir en la posguerra es donde nuestros argumentos tienen que valer para ir hacia una sociedad diferente. Ahí es donde nos la vamos a jugar. Y por eso el libro lo escribo, los libros que escribo, son para eso, son para agitar, para dar argumentos, porque la inercia va a favor de ellos. Y por eso, fijaos, Gramsci, en los años 30, ¿qué nos recomendaba? Decía, instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Organizaos,
porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y entusiasmaos, alegraos, porque necesitamos todo vuestro optimismo. Y de alguna manera, fijaos, es en lo que estamos ahora mismo. Buenos diagnósticos como los que nos llevaron a nacer hace 6 años. Y anda que no hemos hecho cosas en estos 6 años. Anda que no hemos hecho cosas en los 6 meses de gobierno con 3 meses de pandemia. Inteligencia, gente, leer. ¿No sabéis lo que me alegra? Que la Vistalegre 3, que ha pasado desapercibido por culpa de la pandemia, le vuelve a dar a los círculos el poder que tenía que haber tenido desde el comienzo y que lo hemos dejado. Vistalegre 3 sienta las bases para que recuperemos el maldito partido que no hemos construido durante estos 6 años, porque hemos sido muy generosos y nos hemos desangrado entrando en los gobiernos y nos hemos olvidado del partido. Y es el momento del partido. Por eso la organización también es un elemento esencial. Diagnósticos, estudiar, leer, discutir colectivamente, organizarnos como estamos haciendo, porque la fuerza solamente viene de la organización, porque ellos son poquitos y se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos que organizar a 46 millones de españoles. Y lo tercero, recuperar la alegría, no caer en la tristeza, no caer en la resignación, porque entonces aplicamos el dicho castellano de que cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Y todavía, amigas y amigos, queda mucha tarea. Muchas gracias.